En este momento creo, crisis mundial de partidos políticos, de los partidos políticos, sobre todo los tradicionales y los nuevos también, en unos países más que otros, en este momento en que nosotros sufrimos de un liderazgo nacional fuerte, grande, en este momento, hay un hombre que sigue siendo querido por su gente. Él es petareño y en Petare lo quieren y lo quieren mucho. Es un político venezolano, concejal, 2 veces alcalde del municipio Sucre, 3 veces gobernador del estado Miranda, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela y presidente de lo que queda, y que él me perdone, del Partido Social Cristiano COPEI del estado Miranda. Digo lo que queda porque ni ADE ni COPEI, que fueron los partidos más importantes que tuvo el siglo XX venezolano, claro que todo tiene su nacimiento, su auge y su caída, inclusive los imperios, ¿no? Por ejemplo, el Imperio Romano, o el español, o el inglés, ¿no? Bueno, ya no es lo mismo. Y yo quisiera que me dijera y que nos explicara, él que es querido por tanta gente, ¿por qué la gente se decepcionó de los partidos en Venezuela? ¿Por qué no hay unidad en la dirigencia política cuando no se está luchando contra una dictadura tradicional? No es la dictadura de Pérez Jiménez, ni siquiera es la dictadura de Pinochet, ¿no? Porque al fin y al cabo, dictadores, ellos amaban a su país, ¿no? Querían dejar constancia de lo que pasaron por allí y hicieron cosas positivas, ¿no? Eso es lo que querían. Hicieron muchas cosas positivas, pero tiene muchos muertos encima, es verdad. Pero estamos al frente de una banda, no de políticos, de delincuentes, y se están tratando a esta gente como políticos, ¿ok? Y además, con las nuevas tecnologías que hay para desacreditar a la gente, para dividir a la oposición, para radicalizar a los seres humanos. Vamos a ver qué nos dice él, qué está pasando, si quiere, primero en el mundo con los partidos políticos, o si no, empezamos por Venezuela. Bienvenido. Mira, yo creo que lo que está ocurriendo en Napoleón es un fenómeno el cual Venezuela no va a escapar. Si tú te pones a ver lo que ha ocurrido desde Chile hacia arriba y pasando por Centroamérica, etcétera, yo creo que ese fenómeno va a llegar, ese tsunami va a llegar a... Los partidos tradicionales en Chile eran la socialdemocracia y la democracia cristiana, fueron barridos, y la de centro derecha fueron barridos por ese muchacho de la universidad. Entonces, en Castillo es un producto, acabó con el APRA, con todos esos partidos tradicionales que había, y yo creo que hasta Petro es una especie de demostración de eso. Es decir, lo que viene es un cambio que a mi manera de ver Venezuela, de ese tsunami no va a escapar. Lamentablemente, la gente busca la expectativa del cambio bajo un concepto muy diferente. Sobre todo los sectores, yo creo, populares, están buscando reivindicaciones de carácter social y entonces no la consiguieron porque ¿de dónde salió el chavismo? El chavismo salió de ADE y de COPEI. Eran los militantes artescos y los militantes o simpatizantes de COPEI que formaron la gran oleada que llevó a cabo el chavismo como presencia histórica en todo esto. Hoy en día el chavismo se ha convertido también en una decepción y yo estoy convencido, por eso es que yo no sé si tú has observado que todo lo que comienza, las encuestas son como extrañas, comienzan a aparecer gente que ni siquiera dice que son candidatos y empiezan a aparecer gente que estaba en el pozo por allá como candidato, empiezan a aparecer. Y los partidos, lamentablemente aquí en Venezuela, no han entendido ese momento histórico que estamos viendo. Aquí la unidad es fundamental. Maduro ganó con 3.520.000 votos. De acuerdo a los índices de cómo me ha venido bajando, bajó un 24%. Si eso se mantiene, lo más que pueden ellos sacar en el proceso que se avecina son 3.680.000 votos aproximadamente. Es decir, que si la oposición se organizara y no quieren entender eso, los números del último proceso electoral fueron muy claros. El gobierno sacó 3.900.000 votos, que son el 46%,
pero la oposición, sumando la llamada Mesa de la Unidad, sumando los independientes que se lanzaron por su cuenta y sumando a la Alianza Democrática, todo eso sumaba 51%. Ahora están peleándose entre ellos, vetándose, no van, si van. Si eso se mantiene como se está tratando de impedir, por supuesto, estamos frente a una catástrofe. No va a haber otro remedio, sino que se produzca una catástrofe. Ahora, Pero yo estoy perdona, Enrique, perdona convencido. que te interrumpa, perdona. Pero tengo que entender que tú sí crees que Maduro realmente ganó, que no hubo trampas en el Consejo Nacional Electoral, que no hubo robo. Claro que no ganó. Yo te puedo asegurar, si tú me preguntaras a mí sobre el Consejo Nacional Electoral, yo tengo vivencias personales. A mí 15 días antes de que se llevara a cabo la elección, después de haber sido nosotros derrotados en el primer referéndum revocatorio, empezaron con insistencia una gente del Comando Táctico Nacional que querían hablar conmigo. Cuando yo me fui a un hotel que está ubicado en el CCT, conseguí a 3 personas, que me reservo los nombres, donde me dijeron de frente que ellos venían con una misión del presidente Chávez, que el presidente Chávez quería que yo derrotara y acabara con Diosdado Cabello. Y por vez primera yo escuché cosas, yo no sabía ni quién era Diosdado desde el punto de vista de actividad política, porque no era ni siquiera de Miranda. Me dijeron horrores de ese personaje y me dijeron, y por eso es que con lo del CNE te digo esto, me dijeron ellos, mira Mendoza, tú vas a perder por 25.000 votos en las máquinas, pero si tu gente de confianza se pone de acuerdo con nosotros, podemos reducir esa respuesta a 20.000 y después 5.000 votos nosotros tendríamos que garantizarlo, que los sacaríamos por el CNE. El presidente Chávez no quiere, esta reunión no se está haciendo, el presidente Chávez lo que quiere es que igual que tú derrotaste a Gruber Oderman y derrotaste a William Lara, derrote a este señor. Entonces, pero nos tienes que dar la respuesta de inmediato. Yo, por supuesto, salí de ahí, andaba todo hasta preocupado porque estaba en una suite de un hotel. Recientemente acaba de ocurrir el escándalo de Montesino. Yo pensaba, Dios mío, si tengo una cámara monté en el cogote allá esperando que habían unos tremendos pasapalos, había unos pequeños que tuve a punto de agarrarlos, pero son capaces de ahorita en un montaje que si agarro un pequeño me ponen un pago de billete de 2 días el pequeño. Entonces yo todo cortado ahí. Me fui de ahí, no pude decirle a nadie nada de lo que pasaba. Yo tenía 40 y pico de partidos que me estaban apoyando para ser gobernador. El día de las elecciones, el asesor que habíamos dejado para las elecciones de la primaria, junto con Saúl Cabrera, presidente de la empresa Consultores 21, me comunicaron que de acuerdo a la Polo y todos los trabajos que habían hecho, yo había ganado 53-47 en la elección, pero que no podía hacer nada. Ese día, ese día fueron y buscaron a la 1 de la madrugada al secretario de la Junta Electoral de Miranda. Lo sacaron de su casa, lo llevaron a la Junta Electoral y proclamaron a Diosdado Cabello 53-47, la misma cifra que telefónicamente me había informado. Los partidos todos en un operativo que jamás se hubiera podido realizar, se buscaron casi el 98 y un poquito más de las actas, no se pudo probar nada. Pero lo importante de esto, Napoleón, perdí por 25.000 votos, que me lo habían anunciado 15 días antes. Entonces, a mí que no me vengan con el cuento. Aquí el problema más grave que tenemos nosotros en materia electoral, que todas las cosas que ha hecho el CNE las hace de carácter electrónico. Todas llámese marramucia, escaramuza, como lo quieran hacer, son de carácter electrónico. Y hay un problema gravísimo, que es que la oposición históricamente
no está realmente metida en el problema a veces electoral de las mesas, de gente preparada, etcétera. Te pongo un ejemplo. Cuando nosotros perdimos el referéndum revocatorio, el primer referéndum que se hizo, yo mandé a auditar ese resultado, que era lo que había pasado. Y me acuerdo yo que el resultado arrojó que el 30% de las mesas de los Andes, de Occidente y de Oriente, no habían tenido representación de la oposición. Entonces tú comprenderás frente a una situación como esa. Entonces yo cuando veo cuál es el problema más grave que tenemos en el CNE ya no es un cuerpo para que sean políticos y darme una contraparte, hay que nombrar personas que sepan realmente técnicamente y muy bien preparadas para que sepan de cómo se maneja. Pero Hoy en día perdona que te eso es. interrumpa. Ya hace mucho tiempo que las universidades, entre ellas, si mal no recuerdo, la católica, y muchos especialistas dijeron cómo se robaba el voto, cómo se Bueno, desaparecían pero votos, cómo se cambiaban los votos, porque todo el todas las problema marramuchas que son las hacía. Pero te benditas lo digo máquinas. porque tú hablas de Maduro como que ganó las elecciones, lo que quiere decir que No, no, oficialmente ganó las elecciones. no, señor. Mira, yo llevé, que en paz descanse de Alfredo Güey, le llevé un día a Capriles un informe que había hecho Alfredo Güey para él demostrar que Maduro había perdido las elecciones y que la había ganado. Era Enrique Capriles. Enrique Capriles, cuando yo le enseñé, le dije de hecho informe, él lo que me dijo fue: gobernador, a mí nadie me ha podido probar que el CNE hace, que digo que en este país se hacen trampas electorales. Yo agarré mi carpetica, la cerré y me fui para Carrizo, porque el problema está que los partidos políticos y los políticos donde yo me meto de la oposición, no entendemos la importancia estratégica del problema electoral. Van a las elecciones y no, y pareciera que meten gente, ahora se mercantilizó, que es peor. Eso vino desde la elección donde inventaron a través de este señor Falcón que como para poder llenar los cupos que llegan, entonces hay que pagarle a la gente. Entonces la oposición le paga a la gente que no sea un carrizo, no lo pasan por talleres, no lo preparan, no son gente experta. Una de las cosas que antiguamente era una virtud que tenía Acción Democrática y COPEI, que era la tradición histórica de los cuerpos electorales que tenía, ya eso desapareció. Gente que todas, que no aparecían, sino cuando habían elecciones, pero eran personas que tenían casi como un historial en materia electoral. Ahora no. Ahora vienen las elecciones y para llenar entonces los cupos de los coordinadores de centro, de los Bueno, miembros de mesa. pero en resumen, ¿se roban las elecciones y maneja el Consejo Nacional Electoral a su Si antojo aquí o no no? se pone, yo estoy convencido, Napoleón, que si parte de la estrategia no es un problema de elegir por elegir o elegir al que mejor debemos elegir para ser el contrincante de Maduro, si no se monta una estructura, pero férrea, a fondo, de carácter electoral, para cuidar el voto hasta en el último rincón de la geografía venezolana, estamos fritos porque las cosas que hace el CNE las hace el desde la electrónica, eso es la electrónica. Y lamentablemente la oposición cuando manda gente a trabajar para la cuestión electoral a nivel nacional, regional, es puro político que yo creo que algunos no saben ni utilizar una computadora. Entonces, por supuesto, te hacen y deshacen. Ok, cambiamos el tema porque la pregunta era por qué la gente ya no se siente identificada con los partidos Muy políticos, una, especialmente con todos, pero en especial con esos partidos que hicieron historia y que por muchos años, diría yo décadas, por lo menos tres, las tres primeras de la democracia, ¿no? Interpretaban lo que la gente quería y la gente tenía esperanzas de un cambio y ese cambio existía. Aquí sí hubo una revolución en sanidad, en educación, en casas populares y todo eso se hizo fundamentalmente, la mayoría, en los gobiernos democráticos. ¿Qué bueno, pasó después?
Es que le dieron la espalda. Bueno, Porque la gente ya no cree en los bueno, partidos políticos. ¿Qué porque necesita la dirigencia política y dónde se equivocan? Porque lo único que saben decir es que los medios tienen la culpa, que Chávez ganó por no, los no, 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 medios, no, por no, culpa de los eso, medios. Eso es lo mira, único el que saben hacer. problema es muy, Lo que muy no dicen siguiente. es que para octubre del año de las elecciones, según Consultores 21, ya Chávez estaba arriba y la suma de los tres más importantes candidatos de oposición no llegaba la suma a lo que ya parece entonces tenía Chávez Fría. Y además dicen es que todo es el foro de Sao Paulo. ¿Cuál es la responsabilidad real de los partidos políticos y de los dirigentes para que se sienten, coño, para que se sienten? Mira, porque primero hay un problema estructural. Los partidos políticos desprecian el aparato organizativo de sus propias organizaciones. Eso no era como era antes. Ahora los partidos políticos, para ellos, la parte organizativa parece que es una cosa secundaria. Están más pendientes de una declaración, de un evento donde puedan fotografiarse, todo eso. Y prácticamente yo que sí pateo comunidades de carácter popular, cuando llego, recientemente, hace 15 días, fue a unos caseríos y cuando tú les preguntas quiénes han estado aquí, nadie. Nadie, no saben ni siquiera, no, los partidos desaparecidos de la faz de la tierra, ellos lo que están es como pendientes. Otro problema es que no hay peor cosa cuando la gente cree que son dirigentes y no son dirigentes, o son líderes y no son líderes, porque eso es algo que se nace. No es una cosa que se va construyendo. Entonces, el problema que tenemos nosotros, nunca se me olvidará a mí cuando yo dirigía la coordinadora democrática, que se me presentó sin yo invitarlo el Banco Interamericano de Desarrollo, que ellos habían hecho lo que se llama esos trabajos de laboratorio. Y ellos tenían la idea que en cualquier momento, y en ese momento no estaba planteado ni golpe de Estado, ni 11 de abril, ni nada de eso, son mucho antes. Y ellos tenían la idea de que en cualquier momento, como era un gobierno absolutamente populista, el gobierno de Chávez, entonces podía desaparecer por cualquier vía. Entonces ellos venían con una proposición de hacer unos estudios bajo una teoría que a mí me pareció acertada hasta el día de hoy, que cuando tú tienes un gobierno populista que le empieza a ofrecer y la gente de buena fe se va detrás de las cosas que le han ofrecido, había que tener lista una agenda de ofertas mucho más radicales que las que ese gobierno populista. Y me ponían un ejemplo, esta misión más, eso nada más atiende a tantas personas. Vamos a crear, y en este estudio que tenemos nosotros, 5 millones de vasos de leche para dárselo a los niños escolarizados y no escolarizados todos los días. Es decir, tenían unos programas de esa naturaleza. ¿Cuál es el principal problema? Que nosotros, yo veo que aquí se habla de todo, pero tú no ves ni mensaje para la clase media ni para los sectores populares. ¿Cuál es el mensaje que tú le vas a dar a la población? Es decir, esto no es llegar y decir voy a eliminar la caja CLA, no, un momentico. Tú la caja CLA ya no son ni siquiera, empezó como una cosa sin que lo podíamos ver como un programa populista, ahorita es parte de una necesidad sentida de la gente, porque hay gente que vive de eso, millares y millares de seres humanos desesperadamente están esperando que llegue. Entonces, yo creo que uno de los problemas es el divorcio que hay entre la sociedad política que tenemos nosotros y lo que es la gente en la calle, el sentimiento. Por eso que el rechazo hacia los partidos es del 70% aproximadamente, de acuerdo a todos los números que yo he visto. Pero tú ves que eso parece que a ellos poco les importa, se dan el lujo ahorita de vetarse unos con otros, se acusan de unos con otros, y la gente no es tonta. La gente a veces dice, bueno, ok, acusan unos partidos de que están siendo tocados, sobados, no sé cómo es el término, por el gobierno. Pero entonces resulta que por el otro lado sale cómo se ha malgastado, cómo se llama, dinero que proviene de ese llamado interinato que se creó. Y entonces, Pero Enrique, eso no es nada nuevo. Tú entonces que fuiste gobernador, ¿quién iba a los medios de comunicación a hablar en contra tuya?
no eran los propios dirigentes políticos, tanto de la oposición como del mismo gobierno. Recuerdo lo que dijo Luis Herrera: quien se mete con su familia se arruina, porque ya llegó un momento Bueno, en que hasta se metían entre ellos de los mismos partidos. Quienes desprestigiaron a los porque, partidos por un lado fueron pero los mismos dirigentes políticos, no todos, es verdad. claro, pero yo a veces trato de hacer un corte en el momento histórico que me tocó a mí. Yo dirigí la coordinadora democrática, dirigí un proceso hacia unas primeras primarias, pero todo estaba compactado, todo el mundo jalaba la carreta con un fin. En un momento que el presidente tenía más del 65% del apoyo. Yo cuando reflexiono y digo, pero si este señor tiene el 80 en contra, ¿cómo es posible que esto no avance? Muy sencillo. Empezaron a surgir los proyectos personales. Yo cuando estuve dirigiendo la coordinadora no había proyectos, pero los proyectos personales hacen que un ser humano, todo lo que va a hacer, todo lo que va a decir, es en función a ese interés que tiene. Y hubo un dirigente, que no lo nombro por razones de respeto a mantener eso más, formas confidentes, pero que me dijo a mí una vez, nosotros, el presidente Chávez, nosotros, él era chavista, pero chavista del chavismo. Entonces dice, qué lástima, nosotros llegamos tarde y no lo pudimos disfrutar, lo que estábamos llegados a Chávez, pero lo ha disfrutado el presidente Maduro, que no es otra cosa que nosotros no sabíamos que había tanta gente en la oposición que le gustaban los verdes. Y entonces no precisamente los de Copey. Entonces imagínate, están a entender que se dieron cuenta que podían sobornar, comprar y todo eso. El problema que hemos tenido es un problema grave. Yo te pongo un ejemplo. Todo el mundo habla de los bolichicos. ¿Quiénes son los bolichicos? Los bolichicos no son sino los hijos de los adecos y de los copellanos, que mientras su papá estaban aquí peleándose dentro de Venezuela, mandaron a sus hijitos a estudiar al exterior, estudiaron economía, administración, planificación, todas materias que tenían que ver con eso. Cuando esos señores se regresaron, se dieron cuenta que estaban llegando a la selva de Tarzán. Entonces se convirtieron en los testaferros de los que hoy están mandando. Entonces yo lo que digo es lo siguiente, porque ahorita estamos bajo terapia, no hemos podido avanzar. Te digo, Napoleón, estoy preocupado porque si bien toda la gente que se nombró para la comisión de primaria, gente muy talentosa, muy preparada, pero hay que tener cuidado que no sean secuestrados por ese grupo, lo que llaman el G4, o por alguien que pretenda manipular eso. Yo estoy de acuerdo con esa idea de que dejen a todo el que quiera participar, que participe en Venezuela, en el exterior, donde sea, porque eso significaría la voluntad de la mayoría. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si esas elecciones no son abiertas, como tiene que ser abierta a todo el mundo, no lo que tratar de yo, eso va a ser un fracaso. Yo hasta ahora juego a que la comisión que fue nombrada para guiar, para coordinar, no se deje secuestrar. Pues si se deja secuestrar, la torta del siglo. De todas maneras, aunque eso suceda, ya hay unas clarinadas por ahí que da la impresión que el gobierno a los que amamanta o a los que ayuda o a los que le pasa la mano, y no sé cómo se le puede calificar todo eso, va a tratar de utilizarlo para ver cómo divide, cómo no se logra compactar. Ahora bien, Ahora, Enrique, corruptos hay en todas partes y en el caso de Venezuela existe el problema de que no es una dictadura, es una tiranía que además tiene el apoyo de los narcotraficantes y tiene el apoyo de los grupos terroristas colombianos, ¿ok? Entonces, eso de que van a cambiar las cosas por unas elecciones o que van a llegar a una mesa de diálogo para yo llegar no, a qué acuerdo, a que no vayan no, yo nunca creo, presos, a que la mira, Corte yo Penal creo que se los están Internacional haga vacilando. un milagro y entonces les quite las sanciones. A eso es lo Mira, yo, que puedan yo vivir con el dinero creo, robado con su familia tranquilos en donde ellos quieran. Ese es el único acuerdo que bueno, puede. Y eso no lo van a aceptar los narcoterroristas, los traficantes de droga.
Bueno, pero es que yo estoy convencido que la gente que hoy comienza el diálogo, ¿qué es el diálogo? El carrizo. Ya el diálogo tiene una antesala. Eso que hicieron de poner a la esposa de este señor que es prófugo de la justicia, es una burla y frente a eso nadie dice nada. Eso es aplicarle a todos ellos la señal de costumbre, como se dice sin grosería. Esa se la pintaron completica, completica se la pintaron. Y no solamente a la oposición venezolana, se la pintaron a los noruegos, a los norteamericanos, Claro, y a entonces Petro, ¿no? yo creo que el problema es nosotros. Aquí hay, si tenemos una población, el 80% que está en contra de este gobierno, lo lógico es que hagamos un tsunami, porque lo único que sí te puedo decir en la experiencia que yo tengo, lo único que puede parar la vagabundería que hacen a través del CNE es la participación masiva de la gente. Históricamente ha demostrado que cuando la gente sale como un tsunami masivamente, no hay posibilidades, la trampa. Bueno, el 11 de abril, Entonces, el tipo renunció con su puño y letra, con su puño y letra, que después fue un caos y regresó por culpa de Baduel y de Arias Cárdenas y compañía, es otra cosa, pero bueno, a mí me que lo dijo destituyeron. el Ah, ministro de la Defensa para ese entonces, que lo habían nombrado, el ministro de la Defensa, que tenían, que era ministro de Relaciones Interiores. Yo me voy a almorzar con él, que me invita. Y yo estaba con el interés de saber, porque yo le he hecho mucho seguimiento a todo ese proceso. Entonces le pregunté, mire, ministro, ¿el presidente renunció o no renunció? Y él me contestó, sí renunció, gobernador. pero si está Lo que la pasa que carta, yo tengo una copia de la lo que carta pasa que firmada por él. no se concretaron los trámites del acuerdo. Entonces, y después, lo que echó a perder el problema del día 11 fue que mientras unos movíamos la calle en grandes manifestaciones, las más monstruosas manifestaciones que se han hecho en la historia venezolana, había un grupito, una camarilla de gente que lo que tenía era una agenda para apoderarse del poder, que apoderarse del poder. Yo hay hasta un cuento de un general que me echó una vez que él llegó al fuerte Tiuna y que él está pasando a oscuro por un pasillo y ve una luz y ve que está ahí el señor Carbona, está escribiendo. Y él le dice, señor Carbona, es necesario que llamen a los partidos políticos y a la sociedad civil para que estemos aquí militares y sociedad civil. Y la respuesta de Carmona, según este militar, fue, tranquilo, general, ellos están durmiendo ahorita todos, mañana nos ocuparemos de eso. No, gente así, yo decía a veces, Dios mío, pero ¿qué pasó aquí dentro de todo esto? Enrique, está muy sabrosa la conversación, se nos está acabando el tiempo. Y el tema era concretamente, ¿ok? ¿Qué pasó con los dos grandes partidos venezolanos? ¿Cuándo la gente sintió que ya no lo representaban? ¿Cuándo la gente Por, sintió que los partidos le dieron la espalda? Y si eso es recuperable o saldrán nuevos partidos como se acabaron los amarillos, los liberales y se acabaron también fuera todos esos partidos o muchos de los partidos del siglo XIX y mira, hasta del yo siglo creo XX. que los partidos, estos dos grandes partidos que están pasados por ¿cómo se llama? Por tienen sobre sus hombros una doctrina que como la socialdemocracia, el socialismo concebido democráticamente o la democracia cristiana. El problema es que tú tienes que ser consecuente con esos principios y esos valores. Pero Es por qué decir, ahora no son consecuentes? ¿Por qué que en la época de porque Rocio, de León y sencillamente de esto no es Caltera, de Luis nuevo, Herrera eran consecuentes? porque sencillamente la gente decepcionada un poco porque los gobiernos tanto de COPEI como de Acción Democrática no le cubrían sus expectativas personales de ver cómo se insertaban, se reivindicaban socialmente, la gente se fue tras el encanto de la flauta de la serpiente detrás de Chávez, porque la base chavista era
todo lo que se había movido, que tenía COPEI, tenía Acción Democrática. Claro, pero si se El fueron detrás problema, de Chávez, un desconocido para ellos, totalmente, es porque estaban descontentos. Recuérdese que claro, inclusive y cuando eso va a gana volver por a pasar primera vez ahora al Rafael revés, Caldera, porque la primera vez que gana Rafael Caldera es que se divide Acción Democrática, pero cuando gana es fuera de su partido, fuera de su partido. Y yo porque creo que cuando pierde, y me perdona, creo, de eso sabe más usted que yo, porque estaba con ella cuando pierde Irene Sáenz, empieza a perder votos, es cuando la gente la identifica como representante de los partidos tradicionales, que es lo que le quisieron meter también a Salas Romer. Y Salas Romer se negaba porque estaba más claro que la gente tenía ya para ese entonces un rechazo a los partidos. Ahora, la pregunta es, ya contestó esa, ¿existe un liderazgo en este momento, ¿no? capaz de no, enfrentarse a la banda de Miraflores, al poder de los narcotraficantes y al poder aparte de Cuba, los intereses de Cuba, de los chinos, de los rusos, etcétera, que con eso se puede llegar a un acuerdo. Eh, ¿Cómo se llama? A los grupos terroristas colombianos. Existe el líder tanto en la dirigencia civil como en la dirigencia militar que los puede enfrentar. mira, yo estoy convencido que lo que viene es un tsunami, que el tsunami todavía se está formando poco a poco, que el tsunami no es otra cosa. Viene la primaria, se han lanzado una cantidad de nombres ahí, unos y otros, bienvenido sea, porque los Ok, derechos que pero cada uno perdone que le pueda tener. interrumpa porque nos queda Pero poco tiempo. Viene un la tsunami, gente pero se va a no ir. pasará lo mismo que el 11 de abril, que al tercer día regresó Chávez. No, bueno, porque aquí el problema es muy sencillo. Aquí va a haber aquí vamos a tener posiblemente una persona que todavía para el día de hoy yo no la veo completa, que va a ser el que va a estar al frente de la ola que viene. Y la gente con los partidos, si los partidos va a votar por esa persona. Por eso que los partidos están, y me perdonan la expresión, están fuera del perol, pues decir, la expresión que se utiliza en este caso, pero están fuera de su realidad, creyendo que lanzando candidatos por aquí, por allá, viendo que van a lanzar. No, la gente de abajo está muy clara. La gente se va a ir en un momento dado a quien le vea el chance de estar en la cresta de la ola y se van a ir por ahí y yo estoy seguro que esa persona que pueda venir no va a pertenecer a ningún partido, ni de los tradicionales, ni de esta nueva ola que se ha generado de partidos, de muchachos que han sacado partidos por aquí y por allá. Todo eso se lo van a llevar por delante. Entonces, esto es una cuestión de tiempo. Tú lo vas a ver, tú que eres comunicador, ¿cómo se llama? Que vas a ver cómo va a venir ese proceso cuando venga la ola a llevarse a todo por delante. Da la impresión, fíjate que las encuestas ya comienzan a dar nombres de gente que ha dicho que no quieren ser candidatos, empiezan a dar nombres de gente que uno dice, bueno, ¿cómo este va a aparecer? No, Y y se nombres, están preparados, y ya hay líderes de barrio y de base realmente muy preparados, muy buenos, que es lo que yo no veo que llaman cuando hacen esas organizaciones. ¿Dónde está la gente de los barrios, del pueblo? Todos son la enorme mayoría gente muy talentosa, muy preparada, pero de una clase media. La clase media ve el mundo diferente y tiene problemas, y muchos, ¿verdad? totalmente, Pero el ¿no? pueblo tiene problemas aún más graves. Y no lo, parece que no lo escucha. Ninguna Bueno, Enrique, persona que aspire a ser candidato presidencial y no tenga una respuesta social, una respuesta social muy clara, porque aquí hay ahora que entender que se va a desmontar un sistema de gobierno totalitario con términos de dictadura, que ha absorbido todos los poderes y todo eso,
Eso hay que desmontarlo, Se pero para necesita un desmontarlo, grupo de gente civiles y militares de primera para enfrentarse a toda esa gente. Enrique, esa. muchísimas gracias. Tenemos segundos nada más. No quiero que nos corten porque esto yo no soy el que lo corta. Enrique Mendoza, un gran hombre, un gran político venezolano, concejal, 2 veces alcalde del municipio Sucre, 3 veces gobernador del estado Miranda, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, presidente de una parte del partido Copey o de lo que queda, supongo que es la parte honesta del partido Copey. Muchísimas gracias. Digo la parte honesta porque el gobierno también se compró a DEI, se compró a Copey. Tuvo gente. Un abrazo, Enrique, ¿sí? Nos Hasta vemos. luego, Napoleón. Chao.